La de ahora y la de ayer, y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Anticipamos al señor doctor Julio Arrieta Escobar, presidente de la AEMAG. Híjoles. AEMAG significa Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Le deben al país un montoncísimo de explicaciones respecto de sus conductas e inconductas. Y eso es lo que transfirió como opinión un ex canciller de la República, doctora Maya Montaño. Su nombre es Patricio Zuquilanda. Él estuvo aquí. Hizo algunos juicios de valor importantes respecto a lo que siente la colectividad ecuatoriana de sus jueces. Entonces ahí nos regresamos a ver porque el caballero pide una réplica. Los jueces del Ecuador, dice el doctor Arrieta, son por demás inverosímiles e inaceptables los criterios irrogados por el doctor Patricio Zuquilanda en Radio Democracia. Esto fue el viernes anterior, 1 de septiembre, cuando afirma que existen jueces de pacotilla, o así lo dijo él. Pensemos que sería importante evacuar este petitorio, y usted lo tiene allí. Tenga la bondad. Verónica. Comunicación enviada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces AEMAG y la Federación Latinoamericana de Magistrados. Quito, 5 de septiembre de 2017. Señor gerente de Radio Democracia. Como presidentes de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces y del Núcleo Distrital de Pichincha, con motivo de las expresiones vertidas por el doctor Patricio Zuquilanda el día 1 de septiembre de 2017 en el programa de opinión dirigido por el licenciado Gonzalo Rosero, donde cuestiona la calidad de los jueces del Ecuador, solicitamos se dé lectura de la siguiente réplica al amparo de la Constitución y la Ley de Comunicación. Los jueces del Ecuador. Son por demás inverosímiles e inaceptables los criterios irrogados por el doctor Patricio Zuquilanda en Radio Democracia el viernes 1 de septiembre de 2017, cuando afirma que existen, abro comillas, jueces de pacotilla, cierro comillas, cuestionando la calidad de la magistratura por la edad de los funcionarios, incluso aseverando que, abro comillas, gente honorable está perdiendo los juicios porque no tiene dinero para pagarles a los jueces, cierro comillas. Expresiones injuriosas que carecen de objetividad, pues generalizan una posición no solo inmoral de todos quienes administramos justicia, sino que puede catalogarse incluso como delictiva. El juicio de valor vertido irresponsablemente evidencia el desconocimiento del doctor Zuquilanda respecto a la calidad del juez y de la labor diaria que desempeña con mucho esfuerzo, quien, al buscar protagonismo en un efervescente momento político, olvida que los jueces en funciones hemos sido elegidos mediante concursos públicos de merecimientos y oposición previa impugnación ciudadana. Al parecer, el mencionado profesional confunde la presente época con aquella cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, en la que se removió de manera arbitraria a 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución parlamentaria de 8 de diciembre de 2004 para proceder a nombrar jueces sin la debida valoración profesional y académica, atentando de esta forma la garantía institucional de la independencia judicial, lo que provocó que el Estado ecuatoriano pague indemnizaciones a los jueces que fueron cesados de manera inconstitucional. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechaza firmemente la absurda e infundada generalización. Esto es la afirmación que una contienda judicial se pierde por falta de recursos económicos.
así como que el administrador de justicia sea de, abro comillas, pacotillas, cierro comillas, y exige que el señor entrevistado singularice el presunto acto delictivo cometido por los jueces ecuatorianos, proporcionando los nombres de cada uno de los funcionarios involucrados en el ilícito y los juicios en los que se ha cometido las faltas descritas, a fin de que se investigue y, de ser el caso, se sancione a los infractores. De no hacerlo con frontalidad y de la misma forma pública, sus afirmaciones no quedarían sino en falacias malintencionadas, en un acto difamatorio en contra de los jueces honorables, profesionales de la Administración de Justicia. El momento político que atraviesa el país no puede de ninguna manera afectar la institucionalidad de la función judicial y el buen nombre personal y profesional de la totalidad de los judiciales que actuamos con responsabilidad, honestidad y sobre todo con don de servicio a la justicia. Firman Aquí doctor firman Julio los Arrieta doctores Escobar. Julio Arrieta Escobar y Vinicio Palacios Morillo, presidente de la asociación y presidente del distrito de Pichincha. Leales, como dice y reconoce el propio presidente de la República, yo tengo gente leal, dice. Leal a él, ¿no? Gente leal es la que me informa de todas las cosas que pasan en todos los escenarios de la vida pública ecuatoriana. Sí sería bueno que esta asociación deje de ser leal, debe ser leal exclusivamente con el país, leal con sus sentencias. Complicadísimo. Bueno, pero hemos cumplido. Señor José Villavicencio, presidente del FUD, ¿hasta qué horas estuvieron en Palacio? Han habido importantes gestiones, diligencias, explicaciones simultáneas o mutuas. ¿Qué nos puede comentar, presidente del Frente Unitario de Trabajadores? ¿Qué ocurrió en la plática, en el diálogo amistoso que un buen número de sus compañeros sostuvieron con el jefe del Estado? Gracias, licenciado Rosero, por permitirnos informarle al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a través de su prestigioso medio de comunicación, la reunión que hemos tenido el día de ayer con el presidente constitucional de los ecuatorianos y con algunos ministros de Estado. Nosotros hemos saludado primero la predisposición que ha tenido el presidente de poder reunirse con los representantes del Frente Unitario, con delegados de provincias para exponer temas de que hoy le preocupan al pueblo ecuatoriano y que voy a permitir dar a conocer al pueblo. Nosotros hemos planteado un primer elemento es sobre el tema de la situación de la crisis que hoy vive el pueblo ecuatoriano y hemos dejado sentado al presidente Lenín Moreno que esperemos que las medidas de que se tome por no haber tal mesa servida, por no haber tal década ganada, no afecten a los trabajadores y a los pueblos, que esa es la preocupación que hoy tiene los trabajadores y la ciudadanía en general. Un segundo elemento que hemos dejado planteado es el tema del combate a la corrupción, que es un elemento fundamental, importante, que hemos planteado una bandera de lucha del Frente Unitario, de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, que necesitamos combatir la corrupción de una manera transparente, que se clarifique y que se sancione a los que están involucrados y quienes han llevado los recursos del pueblo ecuatoriano. En este marco, nosotros hemos dado también una propuesta al presidente Moreno de un proyecto de ley de extensión de dominio y recuperación de activos, porque nosotros decimos de que hoy se sentencia a los que se han robado la plata a los ecuatorianos 1, 2, 3 años y luego salen a disfrutar los recursos del pueblo. Entonces no puede eso continuar, se debe recuperar los activos y los recursos del pueblo ecuatoriano. Adicionalmente a eso, en este mismo ámbito hemos planteado una ayuda a memoria al presidente en el tema de que se elabore un proyecto de ley de muerte civil o de muerte política para los que estén involucrados en actos de corrupción, no puedan ser más representantes de la elección popular o tampoco sean representantes de las instituciones
del Estado. Cupularmente, ¿a quiénes estarían ustedes sugiriendo sean sujetos de esa prohibición? No solamente mediante ley, potencialmente promulgada por el señor presidente de la República, a quien le han hecho el petitorio, sino producto del coraje popular, de la fatiga respecto de episodios de corrupción que han protagonizado los que se creen prácticamente dueños del Estado. Sí, justamente frente a un pedido, a una exigencia que ha hecho el pueblo ecuatoriano de que mientras no hay empleo, no hay seguridad social, no existe educación, porque esa plata que se llevaron los que han recibido las coimas en los sobreprecios hubieran servido para construir más escuelas, más educación, más salud. Y entonces frente a ese coraje es que nosotros decimos, todas las personas que estén involucradas en actos de corrupción, que hayan recibido coimas, no pueden seguir siendo autoridades en nuestro país. Entonces tiene que haber una ley para recuperar esos recursos, pero también que les prohíba ser candidatos o ser ministros de Estado. Perdone, José, o sea que usted piensa que la administración Moreno tiene toda una lista de los que se han tomado los recursos del Estado, los que han robado a la ciudadanía ecuatoriana. Toda la lista de ladrones, ¿ustedes creen que le reclaman al presidente Moreno? ¿Ustedes creen que él tiene una lista de los que han ultrajado al país de esa manera? Nosotros el día de ayer le hemos planteado al señor presidente de que se dé a conocer esa lista. No, yo me estoy suponiendo. Yo no estoy sugiriendo o afirmando de que tiene el presidente Moreno esa lista. Yo le pregunto al FUD. Ustedes, los trabajadores ecuatorianos, las organizaciones populares de nuestro país, ¿piensan que el presidente Moreno sabe quiénes son los ladrones? Nosotros, en ese sentido, el licenciado Rosero y pueblo ecuatoriano, hemos planteado de que debe darse a conocer los nombres, no solo en el caso de Odebrecht, sino en el tema de Caminosca. ¿Pero quién tiene los nombres? Estamos seguros de que las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Contraloría debe transparentar y dar a conocer. No se puede seguir esperando que vengan los nombres de otros países. Ese papel ha planteado el presidente de que que les ha dejado en la libertad a las instituciones del Estado que cumplan, y nosotros entonces decimos a la Fiscalía que se debe dar los nombres, que se transparente el tema de las personas que están involucradas en los supuestos actos de corrupción y que han recibido coimas. Adicionalmente a eso, hemos planteado la necesidad de la consulta popular, que la consulta popular la convoque el presidente. Ustedes van a respaldar esa consulta. Nosotros el día de ayer hemos planteado una consulta popular para desmontar la institucionalidad de la corrupción, de la impunidad, del correísmo. Pero el presidente Moreno también nos ha pedido a todos ayuda para poder gobernar este cuarto de hora tan delicado. Mire usted lo que dijo. Ustedes entenderán que desde que nos dejaron la mesa servida necesitamos recursos. No se rían cuando digo la mesa servida, ya parece broma hoy. La mesa servida de deuda, pues sí, de manera irresponsable. Casi 10.000 millones de dólares al año, o sea, lo que cuesta la educación, la salud y seguridad, los tres principales rubros en los cuales invierte el Estado, los tres, salud, seguridad y educación, los tres sumados dan esa cifra, para que vean la mesa servida que nos dejaron. Esto es con respecto a la mesa servida de la deuda que nos han dejado a todos, no solamente al presidente Moreno. Mae Montaño, que está aquí con nosotros, distinguida representante asambleísta, tiene una lectura, una versión especial sobre lo que está ocurriendo en el país. Hay un comunicado de última hora que también me enviaron, suscrito por la gente que no está apoyando al presidente en Alianza País. Se toman el nombre de Alianza País
lo transforman en un manifiesto público de 10 puntos, con unas exigencias tremendas que todavía no conoce la ciudadanía y que vamos a hacerle conocer. La Dirección Nacional del Movimiento Alianza País tiene 10 puntos que le plantean al presidente Moreno. Esto asoma como una iniciativa más bien de ellos, no como una réplica y peor como una contrarréplica. Entonces, queremos que tengan la bondad de sugerirnos las opiniones más importantes, que hagan lectura y hagan un reconocimiento de qué partes tiene razón el partido de gobierno cuando exige convocar a la militancia, a los CRCs, algo así, los colectivos, los grupos organizados, MAE, al interior de las filas de Alianza País, a construir un nuevo plan de acción política local y generar espacios de debate. Dicen que reconocen la coherencia política, el desprendimiento, valentía y compromiso de los compañeros Patiño, Hernández y Paola Pavón, en coincidencia a su renuncia simultánea. Juan Pablo, al separarse del gobierno del presidente Lenín Moreno, han manifestado su inconformidad con la descalificación y los criterios emitidos en contra de los 10 años de transformación del Estado. Dice que reconocen el accionar coherente del bloque de asambleístas de Alianza País. Dicen que la Revolución Ciudadana siempre respaldará la consulta popular como legítimo instrumento democrático, por lo que nuestra posición en el posible escenario de consulta exigirá que ésta se oriente a ampliar derechos, justicia social e igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos, pero condena la doble moral de la banca privada, por ejemplo. Les meten en el lío, expresan la preocupación que tienen ellos sobre las conclusiones del diálogo productivo y tributario, donde las tesis propuestas dominantes son las de los viejos grupos de poder económico y político que han planteado la eliminación de impuestos, a la salida de divisas, etcétera, etcétera. Aspectos técnicos en el manejo económico, institucionalidad más esclarecedora en beneficio de las actividades productivas que está diseñando el gobierno nacional, son atacadas y fuertemente en este comunicado de 10 puntos que han elaborado ayer y que a todas luces, asambleísta Mae Montaño, dan la impresión de que Alianza País ya no es un todo. Definitivamente hay correísmo vital, perseverante, y hay morenismo. No entiendo de otra manera cómo está depolarizada la circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que el resto de ciudadanos debemos hacer, no, ante estas diferencias del partido de gobierno? Muy buenos días de nuevo, Mae Montaño. Juan Carlos Solines, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Un gusto, como siempre, estar acá, compartir estos micrófonos con Juan Carlos. Y a quienes nos escuchan, pues un abrazo virtual. A mí me encantaría sentir que los temas, los problemas y la agenda particular de Alianza País no se constituya en la agenda del Ecuador, y que los problemas internos de su movimiento sean simplemente eso, los problemas de una organización política. Lo que sí es cierto es que ellos se acostumbraron a que ellos sí eran el todo, pero no el todo de una organización política, sino el todo
del Ecuador en su conjunto. O sea, el nombre y las siglas de su movimiento la constituyeron en realidad en ser los dueños de todos los poderes, de todas las funciones, enquistados, generando metástasis al interior de las instituciones. Y se siente que hay más que dos corrientes ahí dentro, por lo visto, ¿no? Más que correístas, más que morenistas, glacistas, serranistas, o sea, bueno, ya no sabemos cuántas porciones. Pero yo creo que también nosotros tenemos que empezar a separar lo que es la problemática interna de los señores, que la resuelvan, exactamente, que la resuelvan ellos, y nuestra visión como generadores de opinión, o como políticos, o como comunicadores, tiene que ser orientar los problemas del país hacia las exigencias que tenemos que hacer al presidente de la República. Es que ellos están convencidos que Alianza País es el Ecuador. ¿Cómo hacerles entender de que ellos son un conjunto, un colectivo humano que tiene sus diferencias, ha establecido desde hace muchísimo tiempo esas diferencias, y no quieren entender de que eso es problema de ellos y no del país? El resto de ecuatorianos, ¿qué hacemos? Problema de ellos si no quieren entender. Uno no puede hacerle entender a alguien que no quiere entender. O sea, si alguien está enfermo, como ellos, enfermos de angustia de que se les va el poder de las manos, como estuvieron acostumbrados a manejarlo, de que la corrupción, esta que cada vez se destapa de manera impresentable, va a abarcar a mucha gente, más allá, como decían los del FUT, cuál es la lista, y esa lista que le estamos pidiendo al fiscal desde hace tiempo, y que como buen arquero dicen que tapa todo, son más. O sea, aquí hay muchas cosas en juego, muchos intereses en juego que van más allá del poder. Pero yo vuelvo a insistir, en mi caso, me encantaría que la agenda del Ecuador, que esta agenda del Ecuador que tiene que afrontar el gobierno, que tiene que afrontar el presidente, el gobierno y otras instancias como la de la Asamblea, que todavía sigue presa como otras funciones del Estado, de este grupo tan leal para algunos, que extrañan al país en donde hubo harto recurso, no solamente para hacer determinadas obras, sino para el lleve. Yo creo que necesitamos definir esa agenda y centrarnos en esa discusión, más allá de la dinámica interna de estos agentes o de estos actores, o yo que sé qué nombre le podemos llamar. Estas frases que lanza de pronto el presidente Moreno, que a mí me parece que hace bien. Él es el presidente del Ecuador, o sea, más allá de que lo hayan dejado ahí con esa carga y ese lastre de ser el presidente de Alianza País, aquí lo dijimos en algún programa. Sí. Inconveniente que el presidente de la República sea a la vez presidente de un partido que se cree dueño del Ecuador. Así que hace bien Moreno en tomar distancias y en separar la dinámica de su organización de los problemas del país. Pero cuando él habla de que no es necesario, o mejor dicho, dice, la lealtad es con los ecuatorianos y con sus problemas. La lealtad es con los ecuatorianos porque no es bueno que hayan lealtades de mafias a sus capos. O sea, pues, bueno, interpretemos pues esas frases históricas del presidente. Pero estimada, del presidente Moreno, es el único, supongo, que hay ahorita. No, hay otro. El presidente también de la Asamblea, posiblemente. No quiere dejar de pensar que sigue siendo el presidente el que todos imaginamos, ¿no? No quiere dejar de pensar. No quiere. Pero, estimado Gonzalo, el presidente Moreno está afrontando serios problemas. Y uno de esos problemas serios es que tiene que presentar el próximo mes la nueva proforma presupuestaria. Así es. Y en esa proforma presupuestaria, esta vez, él no va a poder escapar al hecho de que tiene que afrontar, porque la proforma va a demostrar cuáles son las estrategias que él tiene para afrontar la crisis económica que vive el país. En esto que él ha dicho, me han dejado la mesa servida de deuda. O sea, hay que interpretar, es un mensaje profundo. El Ecuador está tan endeudado que no sabemos, yo sinceramente no sé qué proforma nos va a presentar, o sea, cómo va a financiar lo que falta para cubrir el gasto corriente inmenso que tiene el país. Y las obligaciones de deuda. Y debe tener en su cabeza un montón de cosas. Y yo le vuelvo a insistir al presidente,
Limpie su gabinete, por favor, lo más rápido posible. Depure su gabinete. ¿Por dónde comenzaría usted? Por el equipo económico. Vea, por el equipo económico. Ya. El equipo económico le va a hacer cometer al presidente Moreno situaciones que están reñidas con la ley. Les interesa meterlo en ese mismo baile. Respecto del endeudamiento y del uso de la deuda, y ahí viene otra cosa. En este momento él tiene que depurar su gabinete, empezar por el equipo económico, que tiene que sacarlo más rápido que inmediatamente, porque no nos puede volver a presentar una proforma como la del 2017, cargada de errores y de fallas. Tiene que estimular y respaldar lo más pronto posible la auditoría de la deuda pública, tanto externa como interna. Tiene que hacerlo de manera urgente. Pero con esos diagnósticos, ¿qué hace? Juan Carlos Solines, señor doctor, ¿usted cree que primero hay que atender una agenda Ecuador, que es la que no nos explican ustedes, mis distinguidos invitados? ¿En qué consiste la agenda Ecuador? Luego, la priorización que sugiere Mae Montaño respecto de la parte económica. Pero da la impresión de que ustedes creen que el presidente Moreno es un ingenuo económico que va a dejarse, meter gato por liebre, perdonen por el decir que es muy popular y ciudadano, meter gato por liebre, y que esta gente que les ha dejado infiltrados la anterior administración y que a nombre de no causar colapsos en las relaciones de Alianza País Correísta y Alianza País Morenista, el señor presidente en ejercicio más bien disimula, sosteniéndoles allí a tres claros representantes que eran preparados durante algún tiempo, algunos meses, fueron preparados en el Banco Central precisamente y le convencieron ahí sí al presidente al decirle que ellos sabían lo que estaban haciendo y que ellos le iban a solucionar el problema. Y eso es lo que me refirió personalmente a mí el señor presidente de la República en la oportunidad que tuvimos de conversar con otros colegas periodistas. ¿Cómo ve usted entonces la respuesta que exige Mae Montaño? ¿Es factible ya? ¿Es prioritaria este momento? ¿Es exigible para que ponga las cosas ya en su lugar y les diga muchas gracias, no han podido porque no me han ofrecido alternativas que a mí me convengan y al país le convenga? Ustedes quieren seguir en el mismo juego y yo estoy quedando mal con mis electores. Algo de eso requiere sacudirse el presidente y decirlo a fuerza de voz viva. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo Juan Carlos Solines. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar aquí con Mae Montaño. Yo quisiera matizar algo que dijo Mae que me parece importante. Decía, los problemas de Alianza País son de Alianza País y deberían separarse de los problemas del Ecuador. Y yo creo que estamos en una encrucijada, en este momento, en una coyuntura política, en donde depurar Alianza País tiene una directa relación con el futuro del Ecuador. Es decir, los problemas de Alianza País, un movimiento político plagado de estructuras corruptas en su interior, de mafias internas que se han repartido el poder durante 10 años, está nuevamente en el poder, no olvidemos eso. Por lo tanto, todas las taras que puede haber desarrollado en 10 años esa organización política le afectan directamente al Ecuador porque nos está gobernando esa organización política. Entonces, el proceso que tiene por delante, el desafío que tiene por delante Lenín Moreno, el presidente, no es fácil, porque tiene que gobernar con una falta de elementos para la gobernabilidad. O sea, yo creo que el primer problema que él tiene es un problema de gobernabilidad. Ahora, Lenín Moreno da señales muy positivas. Abre el diálogo, pero abrirse al diálogo no es equivalente a tener un gobierno pluralista. Es decir, dialogar es una cosa, ser pluralista es otra. Igualmente, requerimos de una reconciliación nacional urgentemente. La reconciliación nacional no puede conseguirse solo mediante el diálogo. Tiene que conseguirse mediante una agenda programática, que es justamente la que usted abordaba en su pregunta, Gonzalo. ¿Cuál es esa agenda del Ecuador? La agenda del Ecuador debe ser una agenda programática que le dé gobernabilidad primero al presidente Lenín Moreno,
Es decir, tiene que haber un reacomodo de fuerzas en la Asamblea Nacional, por ejemplo. No podemos estar hablando en este momento de una consulta popular, y menos aún de lo que yo sostengo que se requiere en el país, que es una Asamblea Constituyente. No podemos hablar mientras no se reacomoden las fuerzas, mientras no hayan nuevas mayorías en el Congreso. Entonces, la depuración de Alianza País pasa justamente por lo que planteaban ustedes, que es una definición de los asambleístas de Alianza País, si son o están en la línea de Lenín Moreno, que va por una depuración, por una lucha contra la corrupción que ha habido en estos 10 años de su propio gobierno, de su propio partido, ¿no? Y quienes están a favor de la impunidad, de tapar todas estas atrocidades, de esconder, porque no se trata, como decía el dirigente del FUT, no se trata solamente de decir, queremos no solamente Odebrecht, sino Kaminowska. Se trata de toda la contratación pública, Gonzalo. Si usted donde pone el dedo hay pus, ahora estamos hablando de la justicia. Y donde sale tan campante, y ya sin la más mínima vergüenza, Gustavo Yalc, a quien yo respetaba, a decir, no es tan cierto. No es tan cierto. O sea, hay algo de cierto. Sí, el presidente metía la mano en la justicia y así lo declaró públicamente. Se manejaban fallos, se ordenaban a jueces, se metían civiles en los juzgados a decirles cómo fallar o cómo decidir. Y si no acataban, se los destituía con cualquier pretexto. A mujeres embarazadas, a mujeres enfermas, a juezas enfermas, ¿no? Y resulta que esa corrupción que vemos en la justicia y que estamos ahorita recién empezando, porque estamos en la punta del ovillo, hay en todos los espectros y en todos los aspectos de la administración pública en los últimos 10 años. Entonces, o los asambleístas están a favor de que se depure, se devele, se juzgue, se sancione, se encarcele a los corruptos de su partido, o están a favor de que no suceda eso. Entonces, mientras no se defina eso, Lenín Moreno no tiene espacios de gobernabilidad más allá de los diálogos a los que llame. Entonces, para mí... Perdone, pero Mae Montaño y usted no podrían identificar a los líderes de la impunidad que brillan en este momento, que les conozca el país. Algunos ya son conocidos. Mae Montaño. Yo quiero seguir en la línea de Juan Carlos. Pero tenemos que identificar a la gente que le hace contra al presidente Moreno desde el propio partido, ¿no? Y le dice... pero mire, usted tiene que anoche ser tuvieron leal, una reunión. ¿Ayer dicen. tuvieron una reunión? ¿Ayer? Sí. ¿Ayer? Antes de anoche, ¿no? Antes de anoche. Antes de anoche. Bueno, ahí están los nombres, pues. Ahí están los nombres. Pero mire, yo voy a seguir en la línea de Juan Carlos porque me parece que hay que seguir profundizando. Hay temas de país que Moreno no los va a poder resolver. Eso es claro porque son estas lealtades de las que él ha hablado. Lealtades de mafias, lealtades a capos, y eso no lo va a poder resolver él. Sigo en la línea y voy a disentir con Juan Carlos. Yo creo que este momento político, precisamente, no es el más adecuado para una asamblea constituyente. Ya quisieran los de país, ya lo han dicho inclusive en su pronunciamiento, que ellos quisieran una asamblea constituyente. Yo creo que el presidente Moreno requiere de manera urgente una consulta popular. Una consulta popular que le sirva, primero para legitimarse en el poder, porque esta consulta popular, además de permitir reformar de manera rápida y limpiar de manera rápida a través de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y dejar sin efecto las designaciones de todas estas personas que llegaron por concursos amañados, tramposos y faltos de transparencia a dirigir los organismos de control y de justicia, tienen que irse de golpe y porrazo para que pueda haber ese oxígeno que necesitan. ¿Y con qué respuestas sociales podría el presidente limpiar? Primero sería una medida, porque la consulta sería su medición. Esa sí sería una medición para él. Porque estos señores que se creen dueños del Ecuador, porque ni siquiera es la organización política, lo que consideran es que Moreno está ahí porque ellos lo pusieron y que por tanto él es su rehén, ellos son su dueño y tiene que hacer lo que ellos quieren. Además, esta consulta popular va a permitir hacer dos cosas: alinear a las fuerzas sociales que ya se están alineando, que ya se están organizando, porque hay un deseo casi de todos los ecuatorianos de que haya esta consulta. Se están alineando las fuerzas sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones políticas
más allá de los temas de diferencia ideológica, podríamos decir, se están alineando. Pero por otro lado, le permitiría a Moreno, ahí sí, definir de manera rápida y precisa las corrientes que hay en la misma asamblea. Ahí es cuando entonces estas posiciones tienen que verse de manera urgente. El Ecuador necesita una consulta, pero el presidente Moreno necesita este espacio político, este remesón político que alinee las fuerzas y que defina también en la Asamblea nuevas posiciones. Ese es mi criterio. Yo creo Primero, Moreno tendría que asegurarse de una nueva mayoría y dejarle que él actúe, digamos, con su frente interno en esa dirección. No, es que para que se den las nuevas mayorías tiene que haber algo que alinee a las fuerzas, donde la gente tome posiciones. Porque yo en este momento voy a decir, yo le voy a dar un apoyo restricto al presidente Moreno. Todavía no estoy contenta, no estoy convencida con las decisiones tibias que todavía ha tomado. O sea, tiene que tomar más decisiones y tienen que haber cambios profundos. Cuando el presidente Moreno llame a esa consulta, yo seré la primera en salir a hacer campaña en favor de esa consulta, si es que esa consulta aborda temas fundamentales. La reelección indefinida tiene que ponerse a consideración de la gente, porque son los temas que hemos venido defendiendo desde hace años. Pero también la herramienta de convencimiento no muy adecuado es que en algún momento los temas impositivos, los temas económicos tienen beneficiarios que no imagina la gente de otros partidos como el suyo, el CREO. El CREO no está de acuerdo con la viveza criolla de la banca, por ejemplo, que quiere aprovecharse de estas coyunturas también para volver a ubicar determinados privilegios que ya no concuerdan con una realidad de justicia para la sociedad ecuatoriana. Entonces también ustedes tienen que resaltar esa circunstancia. Aquí les tenemos miedo a las cámaras de la producción. Sí, casi ya no existen. Son 3 amigos que lo representan, van a los canales de televisión. Uno de ellos era un excelente periodista, ¿no es cierto? Y entonces dicen a nombre de los productores. Los productores reales están en otros lados, están cubriendo otros desafíos y generando verdaderos márgenes de empleo. Entonces, también en esto debemos pensar que de eso se van a aprovechar en la consulta. Hacer una liga con estos grupos de presión económica tradicionales tampoco es un buen negocio. No sé qué opine usted. Montaño y Juan Carlos Solines, ahora sí, les dejo a que desarrollen esto. Vuelvo a insistir, estimado Gonzalo. El Ecuador está en una situación económica crítica. Es lo que nos trata de decir el presidente Moreno, y lo sabemos todos. Esa situación económica de crisis amerita que todos los actores, cuando hay una crisis, todos tenemos que poner algo para resolver esa crisis. Y ojalá este diálogo lleve por ese camino. Yo creo que el Ecuador no está, por las condiciones en las que se encuentra, y lo ha dicho Moreno con tranquilidad para responderle a algunos de sus compañeritos, no está para posiciones ideológicas ni para sectarismos. La situación económica no da. Entonces, tienen sectarismos de ninguna posición ideológica. Hay que actuar con pragmatismo para que le dé al país el oxígeno que se requiere. Si no ecuatorianos, si es que la economía del Ecuador no se abre, si es que no se toman medidas para atraer la inversión extranjera, si es que no se toman medidas para evitar más endeudamiento en condiciones de chulquero, porque eso es lo que estamos pagando en el Ecuador. Si no se dan esas condiciones, o sea, hay que sentarse en la mesa y encontrar cuáles son esos mecanismos que permitan lo que siempre se dice, que parece fácil, pero que no es tan fácil: confianza, seguridad jurídica sobre todo, pero la visión de un país, de un gobierno que quiere sanear la economía y que quiere también sanear su propia administración. No es buen mensaje, eso no es porque yo sea de un partido político diferente al del presidente. No es buen mensaje para nadie, porque los inversionistas, como yo digo siempre,
Los inversionistas son precisamente inversionistas porque tienen una habilidad no solamente para olfatear dónde están las posibilidades económicas, sino porque tienen un buen olfato para medir las condiciones políticas. La seguridad. Las condiciones políticas de un país. Que generan seguridad. Y el mensaje del presidente al tener en su equipo económico, no estamos diciendo que el presidente sea un ingenuo, pero por eso es su equipo económico, se supone que son sus expertos los que definen la política, los que le asesoran, los que discuten. Pero son los No mismos. es buen mensaje para el mundo tener a los mismos que ocasionaron la crisis, que produjeron eso que el presidente llamó, estamos en el límite de la sostenibilidad económica, por no decir que estamos yéndonos hacia el abismo, él dijo, estamos al límite de la sostenibilidad económica, esos mismos están ahí para resolver la crisis. Entonces, en lo económico él tiene que dar mensajes claros de que el Ecuador quiere abrirse a la inversión, de que quiere atraer esos capitales, que necesitamos inclusive para mantener la dolarización, que no podemos seguir endeudándonos, que no podemos tener un servicio de la deuda tan grande como lo que él ha dicho, no solamente porque sumado da más que educación y salud y bienestar social, sino porque la mayoría de esos dólares están saliendo del país, porque es pago de intereses y amortización de deuda externa en su mayoría, porque seguramente al IES y el Banco Central, por más que estén en la proforma presupuestaria, no tendrán dinero para pagar. O sea, y que el en IES y el Banco previsión Central de lo que seguirán pueda sufriendo. ocurrir por esta falta de transparencia de lo que va a ser el futuro económico, los mismos que este instante están solicitando determinadas garantías tienen montones de plata en el exterior. Entonces, es otro de las contradicciones, digamos, que tiene que administrar con solvencia, con coraje y poniendo a cada cual en su lugar el señor presidente Moreno. Por algo confía la gente, señor presidente, en un 82% en usted, pues. Sí, algunas reflexiones, Gonzalo. El Ecuador está enfermo, el país está enfermo. Obviamente, un enfermo puede estar en recuperación o puede estar ya desahuciado. Yo soy positivo y pienso que el enfermo está en recuperación, por algunas razones que voy a dar. Sin embargo, a ese enfermo se le inyectó durante estos últimos 10 años un virus muy grave y muy difícil de tratar, que es la corrupción, el autoritarismo, y se formó un andamiaje, el abuso, un andamiaje constitucional, jurídico, regulatorio, muy complejo, durante 10 años. Yo estoy de acuerdo, yo no creo que MAE difiere conmigo en el tema de la Asamblea Constituyente. Yo estoy de acuerdo que lo urgente es una consulta popular, evidentemente, porque la consulta popular va a permitir introducir correctivos inmediatos, urgentes, en las autoridades de control y en una serie de distorsiones que hay. Pero también recordemos que la consulta popular es del antecedente a una asamblea constituyente. Es decir, no se puede ir a una asamblea constituyente sin previamente haber preguntado al pueblo ecuatoriano en una consulta popular, de acuerdo al 444 de la Constitución, si está de acuerdo. Por lo tanto, yo lo que sostengo es que se debe aprovechar esta consulta para atacar los temas urgentes e introducir una pregunta que nos convoque a los ecuatorianos a una asamblea constituyente, porque lo que se formó en 10 años no se lo resuelve ni con una, ni con 10, ni con 100 preguntas, porque está tomado todo el Estado, todo está, digamos, contagiado de lo que muchos llaman inclusive un andamiaje perverso que les permitió hacer todo lo que hicieron. O sea, el hiperpresidencialismo, por ejemplo, que ha causado un desequilibrio en las funciones y en los poderes del Estado, que es perverso para la democracia, porque ahora tenemos un ejecutivo que controla todo. Restablecer esos equilibrios, eliminar ese hiperpresidencialismo, que ha sido también la antesala al abuso y a la prepotencia, no basta con preguntas de consulta popular. Sí basta tal vez para el remover al Consejo de la Judicatura, para remover al Contralor, al Fiscal, tal vez para eso sí basta. Pero para desmontar este sistema perverso que se montó durante 10 años no basta. Entonces, ahí vamos al tema de la gobernabilidad y de los consensos. Porque, ¿qué es lo que se necesita? Lo que el país necesita en este momento para comenzar a recuperarse, aparte de las acciones urgentes que describe MAE, es tener una agenda mínima. Y una agenda mínima de rescate de la democracia, de rescate de las libertades, no es patrimonio ideológico de ningún sector. Pero no es que, por ejemplo, ¿cree usted que debería comenzar con un ataque a la impunidad? Yo claro. le dije al doctor Chal, señor doctor Chal, le dije más o menos en estos términos,
¿No han habido en su administración, en su gerenciamiento de la justicia, no han habido posiciones palaciegas que usted ha cumplido al pie de la letra? Repitamos esa pregunta. Bueno, no lo dije en esos términos, pero va a dar a lo mismo. Han habido también instrucciones palaciegas. Eso tendría que ser demostrado. Eso tiene que ser demostrado. Creo que algunas personas pueden tener esa impresión o percepción, el término que quieran usar, y tienen el derecho de tener esas impresiones. Pero es grande el universo hay que de ir gente que piensa. No es tanto. Sí. No es tanto, Gonzalo. Nosotros también hacemos encuestas serias, objetivas, no para autoengañarnos, sino para corregir cualquier cosa que haya que corregir. Pero este gobierno no tuvo jueces propios en todas partes. Gonzalo, si es que alguien piensa eso, debe probarlo. No solo pensarlo o decirlo, usted debe probarlo. Pruébele usted. Probarlo. Es Carlos, David y Goliat. Pruébele, Es decir, un poder omnímodo que durante 10 años se consolidó y que manejó la justicia, ahora viene a decirme, pruébeme usted los casos puntuales. A ver, yo litigo, yo soy abogado, y puedo decir que la justicia ha estado peor que nunca en estos años. Yo además he sido víctima. Mi madre notaria durante 27 años, fue destituida por el Consejo de la Judicatura por una orden de Alexis Mera. ¿Contra usted? Contra mi madre, notaria de muchísimos años, sin ninguna sola queja. ¿No? Una mujer destacada. Entonces, nosotros, como abogados que somos, interpusimos todas las acciones administrativas, contenciosas administrativas, penales, civiles. No hubo potencia humana, ni siquiera se revisaban. Entonces, había un viscerazo. Claro que estamos tratando de probar. Hemos tratado de probar durante 8 años la injerencia. Entonces, que a mí no me venga con cuentos ahora, y al que no es tanto así, que no me venga con cuentos. Entonces, yo decía, aquí, Gonzalo, ahí están los correos electrónicos de Casar, del abogado Casar, que están haciendo públicos, ¿no? Dando instrucciones. Y resulta que la esposa, entiendo que es secretaria jurídica actualmente de la Presidencia de la República. Sí. Contradicción. Entonces, usted decía, es importante luchar contra la impunidad, depurar. Claro que es importante, pero eso no cambia la estructura que montaron durante 10 años, pues. Porque suponiendo que con una consulta popular dejamos insubsistentes los nombramientos de las autoridades de control, ¿y quién va a nombrar las nuevas? Dejamos insubsistente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿y quién va a nombrar las nuevas autoridades si todavía no hay mayorías? ¿Y hay un nuevo método? A ver, entonces, yo creo que por eso no podemos nosotros establecer preguntas claras para una consulta popular mientras no haya condiciones de gobernabilidad. Y para eso creo que hay que generar una agenda mínima, ¿no? Cómo restablecemos equilibrios de poderes, ¿no? Cómo recuperamos libertades fundamentales de los ciudadanos, la derecho a la libertad de expresión, a la libertad política, ¿no? Y en base a eso va a ver como usted, inmediatamente los actores a los que se refería Mae, estos inversionistas o estos actores que pueden generar dinero, ¿no? Comienzan a ver que es un país que comienza a reestructurarse, a restablecer la seriedad, a restablecerse la confianza en la justicia. Si es que, por ejemplo, hay impunidad en estos escándalos de control y de manejo y de injerencia del Ejecutivo en la justicia y no se sanciona, no va a haber ese mensaje positivo. Para que haya seguridad jurídica, que es un elemento fundamental para la inversión y para la reactivación económica del país, y para que vengan capitales a nuestro país, se necesita que no haya impunidad y que se sancione a quienes han intervenido ilegalmente en la justicia. Que se sancione, no solo Odebrecht, no solo Kaminowska, que se sancione a quienes han actuado y han aprovechado del Estado en estos 10 años. Esas señales creo que se están dando, unas más claras, otras menos claras, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado de un proceso de reforma estructural. No se trata aquí, porque ya vemos, Mae, que tus colegas de Alianza País, alineados con el correísmo, ¿no? La expresidenta, ¿no? Que me da chiste hablando de economía, cuando creo que es bachiller nada más, ¿no? La expresidenta del Congreso, de la Asamblea, ¿no? Diciendo que no van a permitir que una consulta popular haga retroceder en derechos y en conquistas, o que reforme la estructura del Estado. Claro, pues, hablan con esa solvencia, porque ellos dejaron poniendo los candados, pues, Mae. ¿Cuántos candados pusieron? Y esos candados hay que romperlos con un alicate, y esos candados no se van a poder romper. Estas eran las preocupaciones de Gabriela.
Yo creo que hemos pasado estos meses con varios anuncios que han sido, obviamente, no necesariamente, sino tomados de manera unilateral o como producto del diálogo con ciertos sectores, que además son sectores que de manera permanente han estado en contra de políticas de redistribución. O sea, el tema de, por ejemplo, plantear ya un retiro progresivo a los subsidios, especialmente al de combustible, la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. Es decir, no podemos regresar a políticas neoliberales económicas que invaliden o invisibilicen lo que se ha trabajado. ¿Va en Montaño? Da un poco de risa, ¿no? Porque oír ese discurso repetitivo y cliché, lindo para algunos hablar de eso cuando tienen la vida resuelta. Pero el ciudadano común que está ahora en la calle, la señora que está aquí abajo... ¿Gabriela tiene su vida resuelta? Pero, o sea, así como habla, se supone que tiene la vida resuelta, pues. A ella le interesa seguir hablando de estas historias que solamente ella las entiende. Pero el ciudadano común, la señora que está ahorita aquí abajo del edificio vendiendo los juguitos, ella quiere que la situación económica del país cambie rápido. Le interesa un pepino lo que está hablando la Gabriela Rivadeneira en este momento. Le interesa que haya empleo. Le interesa que haya circulante en el país. El enfermo no está en recuperación, el enfermo está grave. Y cuando un enfermo está grave, necesita, para hablar y seguir hablando en términos médicos, acciones urgentes. Yo estuve en una asamblea constituyente. Esa no es la asamblea constituyente en este momento. Acciones urgentes. Aquí podríamos poner un ejemplo cuando el tema de la Pichicorte y la gran crisis judicial que se produce. Se puede plantear, y ese yo creo que es el reto que tienen las organizaciones sociales y políticas juntas para generar y plantear en esa misma consulta un nuevo método para elegir de forma más transparente a las autoridades, para garantizar que personas idóneas, honestas, lleguen a esas posiciones de manera transitoria. Yo creo que eso se puede hacer, eso se debe hacer, porque esta misma Constitución, que es una herramienta, depende también de las manos en las que esté para poder ser utilizada. ¿Usted Así duda que del médico? Yo, del médico... ¿Estaba usted haciendo esa referencia? Lo que pasa es que... ¿Usted duda del médico? Lo que le decimos al médico es que tome ¿O es el problema que se han tomado el hospital? Lo que le decimos al médico es lo siguiente: si el enfermo está necesitando oxígeno y también necesita una intervención quirúrgica, ¿qué tiene que hacer el médico primero? Darle oxígeno, pues no lo puede someter a la intervención quirúrgica porque se muere antes de llegar a la sala. El presidente Moreno tiene que tomar antes de fin de año la decisión de llamar al pueblo ecuatoriano a una consulta. Ese es el oxígeno que necesita en la parte política. O sea, mientras toma acciones en lo económico, tiene que tomar una acción política que mueva a las fuerzas políticas para reacomodar, para tomar definiciones. Y esa consulta popular tiene que llegar, yo creo que ya la va anunciando de a poco, antes de terminar este año. En el ámbito económico, Juan Carlos, con esto terminamos esta parte de ustedes. ¿Cuáles son las preguntas claves que debe enfrentar el señor presidente de la República frente a la espectacular popularidad que este momento le acompaña? Porque va a tener un costo, va a tener un costo. Claro, la responsabilidad, cuando uno es incluso abuelo, padre de familia, a veces es ingrata en resultados, pero es manifiestamente positiva cuando pasa el tiempo y se da uno cuenta de que lo que hizo estuvo bien tomado como medidas, ¿no? O como resoluciones. Empiezo refiriéndome, Gonzalo, a la propuesta de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, de eliminar los subsidios. Me parece una sinvergüencería, ¿no? Que después de estar 10 años en el poder con bonanza económica, donde tuvieron todas las condiciones para comenzar a desmontar un aparato de subsidios que no tenía ninguna justificación en ese momento, ahora que el presidente Lenín Moreno está diciendo que le han dejado la mesa servida de deuda, venga a proponer semejante sinvergüencería, porque el pueblo ecuatoriano tiene que llamarlo por su nombre, sinvergüencería. Quien propone eso después de estar 10 años en el gobierno es una sinvergüenza, así simple y llanamente. Luego, respecto a los temas urgentes, sí, yo concuerdo con Mae. Pero ¿por qué es una sinvergüencería? Una sinvergüencería porque tuvieron 10 años de bonanza. No obstante que es una dama, pero usted le dice que es una sinvergüenza, Gabriela. Es una sinvergüencería proponer esto. Ya tiene réplica. ¿Ya? Es una sinvergüencería proponer eso. Después de 10 años en el poder,
con la bonanza más grande de la historia del país, en donde tuvieron las condiciones. Entonces, no solamente para la sinvergüencería, que no hicieron... Que proponga ahora que el país está en crisis, que lo dejan absolutamente en crisis, endeudado, que proponga ahora sí, desmonten los subsidios, ¿no? Eso demuestra una irresponsabilidad total con el país y un desconocimiento total. Pero bueno, en todo caso decía, la agenda del Ecuador en este momento... la pena la pregunta. No, la agenda del Ecuador en este momento, Gonzalo, tiene que estar establecida en base a consensos. Usted expresaba una preocupación muy justa, que además está siendo utilizada como respuesta política de los correístas, por llamarlos de alguna forma, que es, esta consulta no puede ser para retroceder en derechos, en garantías, ¿no? Y usted planteaba, decía, si es que ahorita abrimos la posibilidad de una consulta, podemos caer en la tentación de volver a establecer privilegios de grupo, qué sé yo, de sector, ¿no? Aquí no se trata de eso, Gonzalo. Aquí se trata de establecer una agenda de consensos. Y por eso no es descabellado pensar que el presidente Moreno debe comenzar a pensar en ampliar el espectro de su gobierno. Es decir, en hacer un gobierno de convergencia, de concertación, sin perder las líneas que ellos las consideran como conquistas, ¿no? Porque nadie va a decir, pues, desmantele la obra pública o desmantele, ¿no? Pero sí queremos que haya una transparencia en cómo se utilizaron los fondos en esa obra pública. Eso no es en contra de la revolución ciudadana ni en contra de la línea de Alianza País. Es en favor de la transparencia y en contra de la impunidad. Igual, un gobierno de consenso, de concertación, en donde fuerzas que van más allá del Alianza País y de los, como le llaman, morenistas, pueda establecer esta agenda mínima de necesidades urgentes, como la llama MAE. Que no haya un pliego de preguntas sesgada o que defienda o que busque reivindicar intereses de grupo, sino que realmente sea un pliego de preguntas que ataque a los problemas urgentes del enfermo, el oxígeno que decía MAE, ¿no? Y lo que yo decía simplemente es que, aprovechando de esa consulta y de dar el oxígeno, se comienza a allanar el camino para una asamblea constituyente, porque recordemos que la Constitución, MAE decía algo que a mí me preocupa personalmente, decía, depende en manos de quién esté, decía. Un país, una constitución, no puede depender como lotería de si es que el presidente de turno es un prepotente como Correa y abusivo o es una persona llamada al diálogo como Lenín Moreno. No puede depender de eso. Esta herramienta no debe distinguir si es que es un loco o si es que es un prepotente o si es que es una persona abierta al diálogo quien gobierna el país. Debe ser una constitución que garantice que no va a haber las distorsiones que ha habido estos 10 años. Y esta constitución ya demostró, MAE, ya demostró claramente lo que se puede hacer. Yo sé. O sea, ya demostró. Entonces, mientras tengamos esta constitución, Gonzalo, mientras tengamos esta constitución correísta, ¿no? Seguiremos teniendo el riesgo de caer en lo que caímos en los 10 años de correísmo. Entonces, generar consensos, generar un gobierno de concertación, seguir con la reconciliación nacional y esa popularidad, esa confianza, esa credibilidad que tiene en este momento Lenin, que va más allá del resultado electoral porque tiene más apoyo que los votos que obtuvo en la última elección. Creo que son los elementos, combinados con un gobierno de concertación, los elementos necesarios para que el país se enrumbe por el camino de la reivindicación y de la recuperación. Evidentemente son cuadros de la oposición los que han manifestado lo que hemos escuchado en los últimos minutos. Pero ustedes van a saber, y con la presencia del presidente Danilo Silva, el nuevo titular de Cordicón, que ha tenido la bondad de aceptar una invitación de esta emisora, es el nuevo funcionario que con decreto 144, decreto ejecutivo, el abogado Danilo Silva ha sido designado como representante del señor presidente Moreno ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el Cordicón. Silva va a liderar este organismo y en cuestión de instantes estará dirigiéndose a la ciudadanía. Yo lo que quería es exhibir delante de él la lista de personas o personajes asambleístas, dirigentes del partido de gobierno, que ayer fueron invitados cordialmente a este programa, al que acaban ustedes de escuchar.
negando rotundamente toda posibilidad de plática o de concurrencia a este debate. La intención fue debatir lo que en este momento ocurre en el ámbito político, en el ámbito social y económico de nuestro país. Pero la concurrencia de la otra parte siempre nos es complicada, especialmente a los medios que quieren tomar la bandera del pluralismo ideológico y de la concurrencia de todas las partes a una gestión informativa y orientadora. Yo creo en la radio, creo en la verdad.